Hola mis hermanos, bendiciones, que Dios les bendiga mucho. Yo soy misionero Jean Pluvier, yo soy misionero de Brasil y yo estoy acá en Chile como misionero predicando la palabra de Dios. Bueno mis hermanos, ese video que yo estoy haciendo es con un propósito de hablar de un tema que es muy importante para mi vida, para su vida, para nuestra vida, que es por qué debemos ler la Biblia. En el libro de 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, mis hermanos, ¿por qué nosotros debemos leer la Biblia? Sabiendo que la Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia trae para nosotros todas las respuestas, todas las cosas que están aconteciendo, sucediendo. Amém? Entonces la Biblia es la palabra de la verdad. Entonces, mis hermanos, ¿por qué debemos leer la Biblia? Sabiendo que la Biblia contiene la voluntad de Dios para mi vida, para su vida, para nuestra vida. La Biblia es la mensaje original de Dios para la humanidad. Es el único testimonio salvífico de Dios para todas las personas. Cuando el apóstolo Pablo habla que toda a escritura é inspirada por Deus, Pablo não está hablando solamente o Novo Testamento, pero sim está hablando toda a escritura, é de Gênesis hasta Malaquias, de São Mateus hasta Apocalipse, ou seja, la escritura, toda a escritura é inspirada por Deus. Amém, mis hermanos, para nossa vida. Sabendo que quando Pablo habla aqui que toda a escritura é inspirada, apóstolo Pablo está falando aqui que a palavra inspirado en el griego quer dizer theos pneustos, theos pneustos. Então, esta palavra se divide em duas palavras gregas, como por exemplo, theos, que quer dizer Deus, pneustos quer dizer inspirado ou respirado. Então, sendo assim, quer dizer respirado por Deus. Então, isso significa que a própria Bíblia, as Santas Escrituras, é a própria vida. Amém? Então, por que nós devemos ler a Bíblia? É que a Bíblia contém a vontade de Deus para nossa vida. Então, qual é a vontade de Deus para minha vida, para sua vida, para nossa vida? É que tenhamos vida em Ele. Isso é o propósito porque nós devemos ler a Bíblia. Como, por exemplo, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. O profeta profetiza dentro de vade de hueso seco. O profeta profetiza o seguinte: hueso seco, oí palavra de Jeová. Ou seja, a palavra que sale de los lábios del profeta Ezequiel não é del hombre, sino palavra de vida, palavra de Jeová. O profeta profetiza: hueso seco, oí palavra de Jeová. Então, se o profeta Ezequiel profetizou a palavra de Deus, então se a Bíblia disse que os muertos que estavam no vale do hueso seco ressuscitaram, aleluia, é isso, mis hermanos. A palavra de Deus traz vida, vida com abundância, mis hermanos. Eu quero dizer nesta noite, amém, que a palavra de Deus está entrando em sua casa. A palavra de Jeová está entrando em sua casa, assim como entrou no vale do hueso seco. Aleluia, a palavra de Jeová está entrando dentro de sua casa. Isso significa que vai ter restauração. Isso significa que vai ter avivamento.
Isso significa que vai ter la edificación. Eso significa que va a tener las bendiciones de Dios, porque la palabra de Dios, la palabra de vida, está entrando dentro de su casa. Aleluya, en el medio de su familia, en el nombre de Jesús. Bueno, otro también hablamos que la Biblia contiene la voluntad de Dios para nuestra vida. Número 2, es que la Biblia es nuestro alimento espiritual. Todos nosotros necesitamos de nos alimentar de la palabra del Señor. Jesús, cuando estaba en un desierto, en el libro de San Lucas capítulo 4, habla sobre la tentación de Jesús. Aleluya, el diablo dijo, si tú eres el Hijo de Dios, transforma esta piedra en pan. Pero ahí Jesús Cristo dijo, ni solo de pan vivirá el hombre, pero sí de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús habla de dos tipos de pan. Número 1, el pan físico. Número 2, el pan espiritual. Ni solo de pan vivirá el hombre, pero sim de toda palavra que sale de la boca de Deus. Assim como nuestro cuerpo necessita de um pan físico, nuestra vida espiritual necessita de um alimento espiritual. Isso é solamente a palavra de Deus, é a oração e o ayuno. Então, ¿por que nós devemos ler a Bíblia? Porque a Bíblia contém a voluntade de Deus para nossa vida. É também que a Bíblia é nosso alimento espiritual. Amém, mis hermanos? Nosotros, Jesucristo venció la tentación a través de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. No solamente caminar con la Biblia en la mano en la calle, pero sí dejar la palabra de Dios dentro de nuestro corazón para no pecar contra Dios. David dijo, guardé su palabra en mi corazón para yo no pecar contra ti. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón, sabiendo que la Biblia contiene la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso significa que la Biblia también es nuestro alimento espiritual. Entonces, mis hermanos, siempre leer la Biblia, haga un devocional, se alimenta, aleluya, aleluya, assim como su cuerpo necessita de um alimento físico, su vida espiritual também necessita de um alimento espiritual. Leia a Bíblia, mis hermanos, porque a Bíblia, aleluya, é